A los Kennedy nunca les pasa nada malo. ¡Ah! La forma en la que más me gusta aprender historia es mediante biografías. Personalmente me parecen mucho más interesantes las figuras históricas, ya que a través de ellas es que aprendemos sobre el pasado. Así que cuando hay un personaje que llama mi atención, lo primero que hago es devorarme vídeos y fuentes que hablen sobre él. Suena raro decir que John Fitzgerald Kennedy está entre mis figuras históricas favoritas, pero la culpa la tiene Clonhide. Y ha sido gracias a aprender sobre el que me enteré de una situación que llama muchísimo mi atención y hace que me guste más. Abraham Lincoln y JFK no son tan diferentes. En realidad, tienen más en común de lo que imaginamos. Por supuesto, muchos podrían apuntar al hecho de que ambos fueron presidentes de los Estados Unidos y que son las víctimas más famosas de magnicidios en ese país. Sin embargo, conforme uno investiga sobre eso se va formando algo parecido a un agujero de conejo. Bueno, de por sí el caso de Kennedy es un agujero de conejo. Pero esto también es bastante interesante. Quizá demasiado. Puede que para algunos sea una pregunta tonta. No obstante, considero necesaria empezar conociendo a fondo a los dos protagonistas del vídeo, y claro, tendríamos que ir en orden cronológico. Abraham Lincoln es el presidente estadounidense más documentado hasta el momento. Nació el 12 de febrero de 1809 en el condado de Hardin, Kentucky, mudándose a Indiana a la edad de 8 años en 1816, donde pasaría la mayor parte de su juventud. Sin embargo, su madre moriría tras contraer la enfermedad de la leche y Lincoln crecería con su madrastra en su lugar, que fomentó su amor por la lectura. Fue de hecho un muchacho muy aplicado que buscaba estudiar todo lo que pudiese y aprender no solo de sus propios estudios, sino también del entorno que le rodeaba. Lincoln creció en una familia muy pobre, marcando su vida con la falta de estabilidad económica. Caso que no fue el de JFK, pues los Kennedy eran una familia de políticos del Partido Demócrata, los cuales amasaron una enorme fortuna tras su ascensión social. John nació el 29 de mayo de 1917 en Massachusetts, siendo el segundo hijo en la familia. Tanto él como sus hermanos fueron criados incentivando en ellos un fuerte sentido de disciplina y competitividad, con el fin de que fuesen los mejores en cualquier cosa que hicieran. La educación de Kennedy fue de las mejores, asistiendo a la escuela de Canterbury de Connecticut e inclusive ingresando a la Universidad de Harvard. A pesar de todo, su interés en los estudios era casi nulo, destacando más por la pasión hacia el deporte que tanto él como su familia compartían. En 1941 se unió a la Armada de los Estados Unidos. Durante su etapa militar en plena Segunda Guerra Mundial, fue enviada a las Islas Salomón a finales de abril de 1943, donde fue puesta al mando una patrullera en la que lo acompañaban otros 11 soldados más. El 2 de agosto dicha patrullera fue enviada al estrecho de Blackett, ubicado entre las islas Kolombangara y Arundel. Esto con el fin de evitar que los barcos japoneses entrasen en la zona. Sin embargo, la embarcación de Kennedy fue embestida por una nave japonesa, siendo casi destruida a la mitad. Muchos de sus compañeros resultaron heridos, inclusive él mismo con daños en su ya de por sí frágil espalda. Aún así, eso no lo detuvo de intentar rescatar a sus compañeros y salvar la vida de 11 de ellos, siendo condecorado como un héroe de guerra. Lincoln también participaría en un conflicto bélico, más específicamente en la guerra de Black Hawk, y después de eso continuaría con sus estudios en Derecho y haría campaña para conseguir un puesto en la legislatura del estado de Illinois. Aunque si bien no fue elegido en la primera candidatura, no se rindió hasta obtener el cargo en 1834. Lincoln alcanzaría la presidencia el 6 de noviembre de 1860. Siendo un presidente perteneciente al Partido Republicano, inevitablemente se vería obligado a tomar cartas en el asunto de la guerra civil que había estallado dentro del país, con varios estados del sur pretendiendo separarse de la nación, a lo que Lincoln haría un llamado para intentar preservar la unión de su país. Por su parte, en su carrera política Kennedy se unió al Partido Demócrata con 29 años, y pasó a formar parte de la Cámara de Representantes en 1946. En 1952 alcanzó el cargo de senador por Massachusetts gracias a su creciente popularidad, ya que mostraba interés en beneficiar al pueblo y mejorar su calidad de vida. El cariño de la gente hacia él siguió creciendo con el pasar del tiempo, tanto que llegó a ser candidato presidencial en 1960, ganando las elecciones. Y así como fue en el gobierno de Lincoln, el mandato de Kennedy estuvo marcado por conflictos bélicos de los que tuvo que hacerse cargo, como la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, que resultó un fracaso, y los primeros pasos que presagiaban la guerra de Vietnam. ¿Pero cómo trataron ellos a su pueblo? Bueno, Abraham buscaría también acabar con la esclavitud, emitiendo la proclamación de la emancipación el 1 de enero de 1863, basándose en su derecho legal a confiscar los bienes de aquellos que se rebelasen contra el Estado.
Esta es sin duda una de las mayores hazañas de Lincoln, o por lo menos una de las razones por las que más se le recuerda, ya que representó un antes y un después en la vida de las personas negras dentro de su país. Aunque ciertamente no abolió la esclavitud en todo el territorio. Esto se consiguió en el año 1865 con la 13ª enmienda a la Constitución, impulsada por el presidente y aprobada por el Congreso. Kennedy, por su lado, se preocupó porque los inmigrantes gozasen de los mismos derechos que tenían aquellos que ya habían nacido en territorio estadounidense. Yo teorizo esto se ve influenciado por el hecho de que su familia era de origen irlandés, pero no desmerita las intenciones. Además, JFK se puso al frente de los conflictos raciales que sufrían las personas negras en su país, con el propósito de darles fin. El presidente se enfrentó a una ola de violencia en 1963, ante la cual dio un comunicado en televisión nacional, condenando el racismo que azotó. This nation was founded by men of many nations and backgrounds. It was founded on the principle that all men are created equal, and that the rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened. Today we are committed to a worldwide struggle to promote and protect the rights of all who wish to be free. Ambos fueron presidentes que realmente se preocuparon por su nación, quienes hicieron lo posible por cambiar la vida de las personas más vulnerables y que se vieron envueltos en complejos asuntos y conflictos internos y externos. Sin embargo, sus vidas verían su fin de la misma manera. Abraham Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865 mientras se disponía a ver una obra de teatro junto a su esposa. El asesino siendo el actor y simpatizante confederado John Wilkes Booth, quien le disparó en la nuca durante la representación de la obra Nuestro Primo Americano. JFK fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, durante un desfile presidencial en su coche, con 3 disparos y uno a la cabeza que resultó mortal. Alrededor del magnicidio corren diversas teorías conspirativas, pero la versión oficial dicta que el culpable fue Lee Harvey Oswald. 2 magnicidios muy similares que acabaron con la existencia de 2 presidentes estadounidenses. Creo que ya habrán podido notar un par de similitudes entre estos 2 hombres, quizás muy superficiales, pero siguen estando ahí. Ambos fueron víctimas de un magnicidio, siendo atacados por la espalda. Se caracterizaron por una lucha contra la discriminación racial y murieron al lado de sus esposas, dejándolas viudas. Pero el asunto va más allá. Poco después del atentado contra JFK, comenzó a circular una lista que hablaba de las coincidencias que el ahora expresidente compartía con Abraham Lincoln. No obstante, varias de estas coincidencias son exageradas o directamente falsas. Ambos fueron elegidos presidentes con 100 años de diferencia, Lincoln en 1860 y Kennedy en 1960, siendo gobernantes que se preocuparon por los derechos civiles. Sus sucesores eran de origen sureño y de apellido Johnson. Entre sus asesinos y esposas también hay similitudes. Los 2 magnicidas son conocidos por sus 3 nombres y murieron a manos de alguien más un mes antes de que sus juicios se llevasen a cabo. En cuanto a las primeras damas, se casaron con ellos rondando los 20 años, mientras que sus maridos rondaban en sus 30. Además, tanto Jacqueline Kennedy como Mary Todd Lincoln llegaron a perder bebés durante su estadía en la Casa Blanca. Algunas otras coincidencias son más rebuscadas e irrelevantes, como el hecho de que los apellidos Kennedy y Lincoln contienen 4 letras, o el que JFK fue asesinado mientras se desplazaba en un coche de marca Ford Lincoln. Pero entonces, ¿cuáles son las coincidencias falsas? Se dice que ambos presidentes tenían una secretaria con el apellido del otro. Esto es parcialmente cierto, al menos en el caso de John. Pero en cuanto a Abraham, jamás tuvo una secretaria de apellido Kennedy. Otros afirman que el asesino de Abby huyó del teatro a un almacén y que el asesino de JFK llevó a cabo el asesinato desde un almacén y luego huyó a un teatro. Booth sí que huyó del teatro, pero quedó atrapado en un granero de Virginia, donde fue arrestado. En cuanto a Oswald, fue atrapado en una sala de cine. Y no, ambos magnicidas no eran sureños. Si bien Oswald nació en Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, Booth en su lugar era un simpatizante sureño, que no es lo mismo y es importante saber que en este caso el primero no actuó por afiliación regional a diferencia del segundo. Así que sí, aunque no deja de ser un asunto interesante. La realidad es que cuando observas de cerca estas similitudes, pierden bastante la magia a su alrededor. No es de extrañar que la lista de coincidencias se hiciese conocida. El magnicidio de JFK es uno de los casos de conspiración más famosos, sobre todo en Estados Unidos.
A día de hoy sigue generando controversia y teorías pues, a pesar de que tenemos una versión oficial de los hechos, está claro que hay mucho que aún no sabemos y que nos ocultan información que pudiese cambiar nuestra perspectiva. Por eso que surgiera una leyenda con respecto a ambos presidentes es simplemente producto de la naturaleza del caso Kennedy. Tratamos de creer que esto es interesante o que forma parte de una verdad que no somos capaces de comprender cuando, en verdad, no es más que una compilación de trivialidades que perfectamente podrían replicarse en cualquier otro país con cualquier otro gobierno. No obstante, no significa que sea un tema que no valga la pena conocer, porque es una forma de aprender sobre dos figuras históricas muy importantes y sobre la influencia que tuvieron en su momento. Nos permite también cuestionar lo que los medios nos intentan hacer creer que es real, así dando paso al pensamiento crítico y el análisis. Puede que las coincidencias entre Abraham Lincoln y JFK sean un tema rebuscado, pero no me dejará de gustar esta forma de conectar a dos personajes históricos tan importantes y maravillosos. Y bueno, muchachos, hasta aquí llegó este viaje. Realmente espero que hayan disfrutado del vídeo así como yo disfruté hacerlo. Se me hacía un tema muy interesante pero no había sido demasiado abordado en internet. Solo soy una artista a la que le gusta la historia y la mitología. Si desean, agradecería que apoyasen el canal. Nos veremos en la próxima.